Muchas gracias, compañeros. Un reconocimiento a todos los que hicimos juntos este 17º Taller Internacional del Educador Popular. Declaración política del 17º Taller Internacional del Educador Popular. Red de Investigadores y Organizaciones Sociales de América Latina. Comité Ejecutivo Nacional Democrático del CENTE en Lucha. Sindicatos de Chile, FENATEL, OPECH, Sindicato de Trabajadores del Estado de Río de Janeiro, Brasil, Congreso Nacional de Bases, Movimiento del Magisterio Democrático Nacional, Educadores Mexicanos con Morena, Unidad Patriótica, Movimientos de Bases Magisteriales de México, reconocimiento a la región Zamora de la sección 18 de Michoacán. Atestiguamos un nuevo momento histórico, la caída del neoliberalismo, el retorno de la rectoría del Estado en diferentes campos y el resurgimiento del sector industrial. El problema fundamental será entender la transición, porque la senectud y debacle capitalista se exhibe a través de sus crisis económica, energética, socioambiental, alimentaria, sanitaria, política, etcétera, y con dificultades para renovarse. Muestra asimismo la reconfiguración transnacional de los centros de poder oligárquico en dos vertientes que están luchando por el poder: el nuevo orden mundial y la economía patriótica, que se ejemplifican en China como impulsor del nuevo mercado libre global y el occidental encabezado por Estados Unidos, con una tendencia hacia el nacionalismo. En los tiempos venideros seremos testigos de la confrontación extraterritorial de estas dos vertientes agrupadas en gigantescos bloques regionales. Los trabajadores y los pueblos del mundo somos el agrupamiento alternativo que, aunque golpeado, atomizado, debilitado y ahora confinado, hace de la sobrevivencia y el repensarse para concretar nuestras utopías como el factor vital de la existencia misma, base nodal para desplegar el pensamiento crítico para la refundación humana y la renovación socioambiental y biopolítica. Grandes tareas tenemos: A, que el proletariado construya un proyecto y sea parte del proceso de reconstrucción del nuevo modo de producción. B, formar parte de esa revolución del pensamiento. Será fundamental entender la actual coyuntura en tres momentos. Antes de la pandemia, como la crisis estructural del imperio de la globalización financiera, con procesos de regresión en la democracia, particularmente en América Latina, y una narrativa de regresión y racismo. Durante la pandemia, con tres tipos de respuesta: cuarentenas obligadas con uso de fuerza represiva, donde hubo precauciones mayores de contagios y muertes, y una tercera con posturas intermedias reguladas como en México. Se exhiben desigualdades, los sistemas de salud debilitados, los efectos de la comida chatarra, que debilitan aún más las economías y caídas del Producto Interno Bruto. Aparecen nuevos reagrupamientos oligárquicos transnacionales. La pospandemia, como el capitalismo que se observa incapacitado para reestructurarse en una nueva versión, el imperativo de construir un proyecto más humano y solidario, formación de nuevos liderazgos y programas progresistas, y frenar la destrucción y autodestrucción de la naturaleza y del hombre por el hombre mismo. Como un punto número 4, desde los intelectuales y movimientos populares se están sentando las bases para la formulación de un programa político-cultural de la renovación de la vida y refundación y liberación de la humanidad. Y algunos de los ejes más elaborados son los siguientes: A, la humanidad universal con agenda mundial común,
con una filosofía de solidaridad internacional, libre autodeterminación, cooperación, intercambio equitativo y libre acceso al conocimiento y al desarrollo tecnológico y con complementariedad. B. Un nuevo régimen de colectividades, reconstrucción del tejido social, comunitario, barrial, constituyente de sujetos protagónicos, deliberativos y soberanos. C. Nuevos gobiernos populares con filosofía biopolítica, socioambiental, de justicia y bienestar social. D. Renovación inmediata y radical de las redes de la vida, reorientación de las formas contaminantes y depredadoras de producción de alimentos, bienes y servicios hacia la ecoacción humana. Esto implica detener la guerra contra el medio ambiente. E. Paz duradera para un mundo sin violencia, con pueblos reconciliados y seres humanos serenos. F. Nueva economía solidaria, popular y endógena, con robusta empresa paraestatal y amplio sistema de empresa social y cooperativa. G. Nuevo sistema de alimentación saludable, con mejoramiento emergente de los suelos, sin transgénicos ni agrotóxicos, con semillas criollas e insumos orgánicos, todo ello para la bioproducción de buenos alimentos, para una dieta balanceada y un menú acorde a la cultura gastronómica de los pueblos. H. Necesaria construcción de un gran consenso mundial, de una nueva agenda de investigación científica, con ejes que tomen en cuenta los procesos no de la explotación, del despojo ni del saqueo, de seguir acabando con el medio ambiente, sino procesos o ejes de investigación que pongan el acento en la renovación de las prácticas humanas, la renovación cultural y la renovación ecológica. En Latinoamérica, históricamente, se ha convertido en un péndulo en la correlación de fuerzas políticas entre gobiernos progresistas por avanzar en derechos y soberanía y los neoliberales por reimplantar el control y el saqueo. El vaivén de grupos de países entre progresismo y neoliberalismo ha implicado avances y retrocesos que requiere el análisis y la postura minuciosa de la realidad objetiva coyuntural para tener salidas, procesos y continuidad a favor de nuestros pueblos. Si bien los gobiernos progresistas y populares de América Latina llevaron políticas de mejoramiento de las condiciones de vida de trabajadores y pueblos, también no llevaron adelante transformaciones estructurales que requerían el fortalecimiento del sujeto colectivo popular. No avanzaron claramente hacia un nuevo régimen de soberanía democrática con proyectos de nueva economía solidaria, soberanía popular y renovación y fortalecimiento del tejido comunitario. Y también la incursión de dirigentes y liderazgos sociales en Latinoamérica en los procesos electorales que terminó en desviaciones y corrupción. Así, los movimientos no alcanzaron a mantener centralidad y control político en los procesos. La industria alimentaria no aporta alimentos, sino sustitutos de alimentos. Los agronegocios y biotecnología no han alimentado al pueblo. Los movimientos campesinos que tienen poca capacidad de poder en la tierra también han podido alimentar al pueblo de manera limitada, pero también han generado alimentos agroecológicos, libres de agrotóxicos, respetando culturas y ciclos naturales. En Latinoamérica también hay ámbitos y ejes para hacer frente a los procesos de despojo y extractivismo, como son trabajos y reformas agrarias, educación popular, organización de movimientos campesinos de liberación, producción agroecológica, trabajos de cooperativismo, economías solidarias. Uno de los principales propósitos de la educación popular es formar comunidad y sujetos comunitarios. Comunidad que construye mediante vínculos basados en valores, costumbres, sentimientos de reciprocidad, mutualidad, compromiso y solidaridad, mediante proyectos y movimientos en torno a lo común, en defensa y fortalecimiento de los modos de vida comunitaria como un horizonte de defensa del bien común. En el contexto mexicano, en medio de la coyuntura del 2018, se presentaron tres factores cruciales: una profunda crisis de representación,
el agravamiento de las condiciones de miseria y el crecimiento del hartazgo y la movilización popular. En la insurgencia de 2018 convergieron las experiencias más desarrolladas de lucha social y política, lucha de los pueblos contra los megaproyectos, procesos asamblearios sindicales, luchas estudiantiles, luchas por la presentación con vida de los 43 desaparecidos normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Entre estas experiencias también destaca la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, que muestra 3 elementos básicos para la transformación social: la cultura de participación protagónica, la asamblea como espacio de reflexión, debate y argumentación y toma de acuerdos horizontales, y los comités y comisiones encargadas de ejecutar acuerdos y tareas. En décadas de lucha antineoliberal en México, el magisterio ha sido uno de los sectores más dinámicos. Y junto a otros sectores organizados, pasamos de las consignas socioeconómicas a las consignas sociopolíticas. Nos propusimos sacar a los neoliberales del gobierno y lo logramos. Las grandes transformaciones sociales son obras de los pueblos para que estos ejerzan su papel protagónico, que requiere altos grados de conciencia y organización, crear poder de base y crear poder popular. Desde estas construcciones pudimos decidir y tomar parte en la lucha electoral del 2018 con la consigna de sacar al gobierno y a los neoliberales, y que contribuyó al triunfo y a la ruptura en el sector oligárquico. Con el triunfo coyuntural del 2018 se constituyó una primera mayoría popular al lado de la coalición Juntos Haremos Historia, que detuvo el saqueo, se acotó la acción de los oligarcas, se combatió la corrupción, se cobran impuestos a las megaempresas, se establece una política de austeridad republicana, se gobierna con la consigna primero los pobres y programas de bienestar social, se abrogó una franja de la reforma educativa neoliberal y se evita la represión al pueblo y su sufrimiento, lo que abre nuevas condiciones para desplegar la organización social. Las primeras medidas de este gobierno de la Cuarta Transformación llevó a los grupos oligárquicos a iniciar la organización y desestabilización social. El desgaste temprano del gobierno y el ejercicio de intentos de golpe de Estado. Hay también poderes oligárquicos neoliberales intactos, como el económico y el mediático. En estas últimas semanas, durante la pandemia, se supo del plan del BOA para sacar a AMLO del gobierno en el 2021 y el 2022. Abonan a esos planes la acción pro-neoliberal de algunos funcionarios del gobierno federal y las disputas internas en el partido Morena, incapaz hasta el momento para respaldar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para hacer política como partido mayoritario y para organizar y para llevar adelante la Cuarta Transformación. Apremia llevar adelante transformaciones estructurales que desmonten las bases neoliberales, fortalecer la economía paraestatal, desarrollar la economía cooperativista y, sobre todo, impedir sin titubeos el regreso de la oligarquía en el 2021, 2022 y 2024, dando un sustento popular a la Cuarta Transformación y sus programas. 2 transformaciones en manos del Magisterio Nacional son la democratización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y llevar adelante el programa de la educación integral, humanista y científica. Igualmente, en nuestro país, la pandemia ha dejado al descubierto y en evidencia las carencias y herencias neoliberales del sistema en el ámbito laboral. Hay carencia de negociación colectiva, contratos colectivos paralizados, no hay contratos de protección para los trabajadores, permea la subcontratación. La justicia laboral se encuentra suspendida, desempleos crecientes, empleos temporales con mayor jornada y menor pago. Esta pandemia se ha convertido en un reto social y del gobierno para que los derechos laborales se dirijan hacia un nuevo horizonte. Los ejes para una plataforma de reivindicaciones y de lucha se proponen los siguientes: el incremento inmediato y general de los salarios, tanto de los sueldos eventuales y mínimos como de los contractuales, creación de empleos desde el gobierno y la empresa, asegurar a todos los trabajadores la contratación colectiva, la seguridad en el empleo,
los servicios de salud gratuitos, el rescate de los sistemas pensionarios y la sindicalización, democratización de la vida nacional, democratización verdadera de los sindicatos, en particular del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que en este se apremia la renuncia inmediata de Alfonso Cepeda y que se integre una comisión ejecutiva nacional representativa de todos los referentes nacionales, elecciones libres y equitativas, elecciones democráticas de las autoridades educativas desde el secretario de Educación federal y estatales, mejoramiento inmediato de los sistemas de salud pública y acceso de toda la población a los servicios de primero, segundo y tercer nivel, banco agrario, crédito blando, asesoría técnica, seguro ante siniestros y precios y garantías a los productos del campo, profundizar la abrogación de las medidas de la reforma educativa neoliberal y sobre todo en nuestro movimiento la reinstalación de compañeros que están pendientes. Los sistemas de control de masas son cada vez más complejos. La organización castigada, arrinconadas, redujeron sus demandas a reivindicaciones estrechas. Si bien el movimiento social no eleva sus demandas a la lucha política por el poder y por el gobierno, por la justicia y por un Estado con bienestar común y el buen vivir, no alcanzará a desplegar su protagonismo mientras más tardemos en ir a una lucha a fondo por el poder económico y político, y más tiempo le daremos al opresor para que éste tenga una capacidad de recuperación. Además de trazar un plan de acción electoral con centralidad política en el movimiento, debemos tomar parte en la discusión y determinación del perfil y el programa político cultural para el futuro inmediato de México, en el cual se plantean ejes a considerar. En el eje económico, el plan de nacionalización de los sectores estratégicos privatizados, proyectos populares de desarrollo regional estratégico, despliegue e impulso de la economía cooperativista. En el eje laboral, establecer estrategias para la creación de empleo y establecimiento de la relación laboral colectiva con todos los derechos para todos. En el eje político, instalación de república con 4 poderes, democratización de la vida nacional con un sistema asambleario. En el eje social, rescate de la soberanía energética, territorial, laboral, alimentaria y ambiental, solidaridad internacional con los pueblos latinoamericanos, desarrollo tecnológico compartido, régimen de colectividades, paz duradera con reconciliación para los pueblos, mejoramiento de todos los sistemas de salud y atención pública, fortalecer el uso popular de las redes sociales y plataformas digitales populares, mayores beneficios para el campo. En el eje electoral, incidir y tomar parte de la coyuntura del 2021, 2022 y 2024 con el carácter de que no regresen los neoliberales, fortalecer nuestras organizaciones, unidad patriótica, educadores mexicanos con Morena, y buscar en todos los estados ganar las diputaciones federales, locales y ayuntamientos, preparar el terreno con perfiles de compañeros con identidad con el movimiento para los espacios de representación popular, buscar tener mayoría de representación en los congresos. En el eje pedagógico, nuevo papel de la escuela, despliegue cultural, eventos y actividades, educación saludable y supresión de comida chatarra, insistir en que cada gobierno local con la implementación del Programa Nacional Alternativo de Educación y Cultura. En el eje ecológico, legislación en materia de protección del medio ambiente, renovación y restauración de los suelos, nuevos gobiernos populares con biopolíticas, banco agrario, banco de semilla, rechazo a los transgénicos y la formación de los comités en defensa de la vida. En México, la tarea central es avanzar en la reconstrucción de la patria, unificando esfuerzos en torno a la cuarta transformación, constituyéndonos en sujetos sociales transformadores. El protagonismo de las bases trabajadoras es indispensable, igualmente así en el proceso de democratización de nuestra organización sindical y en la ruta de transformación del país, por lo que apremia la conformación de los comités del poder popular para la defensa de la cuarta transformación. Existe la lucha de 2 proyectos, por lo que debemos ser cuidadosos en cada coyuntura, tanto electoral como popular, de ser actores y protagonistas. Tenemos que derrotar a la oligarquía, ya que son los que han ocasionado el desmantelamiento en los diferentes sistemas
sobre todo en el de salud. Una tarea es generalizar el perfil del educador popular y frenar el desmantelamiento cultural de nuestro país y de Latinoamérica. La transformación de un sujeto social que lucha en cuatro aspectos: por la vida, por la naturaleza, por el conocimiento de la realidad, por la producción y el sustento del trabajo. La batalla por el modelo educativo de México. Durante el periodo neoliberal fue evidente el nivel de deterioro al que se llevó a la nación mexicana a partir de una política educativa encaminada a destruir los procesos formativos de la niñez y la juventud mexicana, a depreciar la función social del maestro y a un total abandono por parte del Estado de su responsabilidad de garantizar el derecho social a la buena educación para el buen vivir. Desde una condición ético-política nos corresponde a la sociedad organizada, junto con el actual gobierno, asumir la definición de las tareas emergentes necesarias para revertir la destrucción y el abandono al que los gobiernos neoliberales nos han llevado y dar concreción al nuevo Programa Nacional Educativo que encamine a la cuarta transformación. La dimensión del saldo de destrucción neoliberal en la educación y la cultura es descomunal. Es la siguiente: destrucción del proyecto histórico de la nación mexicana, despojo cultural, abandono de la ciencia, imposición de educación para la alienación, marginación y exclusión social, analfabetismo y deshumanización, abandono material de las escuelas, establecimiento del proyecto escuela-empresa que desarticuló el sistema educativo nacional y la privatización, desprofesionalización magisterial, destrucción del sindicato y de la relación colectiva y de los derechos adquiridos. Es imperativo ahora renovar la educación y la escuela pública con un programa integral guiado en los preceptos más elevados de la educación popular, cuyo fin mayor sea la formación de comunidades y pueblos cultos y conscientes, donde no haya lugar para la enajenación y la alienación. Una educación renovada para un México capaz de reconocer el tamaño de la crisis ecológica, climática, energética, alimentaria y sanitaria, y actuar en consecuencia a favor de la vida en armonía con la naturaleza y con la sociedad. La educación popular tiene en América Latina y en sus educadores uno de los nichos mayores. La educación popular se alzó como la opción contraria a la educación tradicionalista, bancaria, pragmática, ecléctica, tecnocrática y neoliberal postmodernista. La educación popular busca ser integral en tanto es formativa, es contextualizada en tanto favorece el desarrollo de la conciencia del educando, tanto de la realidad como del desarrollo de las fuerzas productivas. Es popular porque está ligada a los derechos de los pueblos y sus organizaciones, forma en la colectividad y en la solidaridad, contribuye a la reconstrucción del tejido social y comunitario, educa en la democracia protagónica asamblearia, es científica al favorecer el acceso a la cultura universal, al potenciar el desarrollo lingüístico y cognitivo y al desarrollar una actitud investigativa. Promueve la sistematización y la elaboración pedagógica desde los actores pedagógicos. Tiene como fin mayor la formación de seres humanos libres, solidarios, armónicos y felices. El Programa Nacional Alternativo es la educación popular, integral, humanista y científica. Nuestro PANAEC es la educación popular en tanto tiene como precepto ser integral, humanista y científica. Es la construcción de una propuesta de educación alternativa antineoliberal, con toda posibilidad de superar la debacle educativa que generó la reforma neoliberal. Lo llamamos programa alternativo porque rechaza las orientaciones analfabetizantes impuestas por los grupos oligárquicos a través de sus organismos internacionales. Alternativo no por alternar o coexistir con la educación domesticadora, sino por ser producto de la objeción y oposición consciente de un magisterio digno en lucha. Alternativo porque se alza como el derecho a dejar de ser reproductores de programas ajenos a la cultura y a las necesidades nacionales, porque recupera la enorme cultura pedagógica nacional, forjada desde un México profundo, como el Totecayot y las escuelas del conocimiento, nutrida por gigantescos pedagogos como Manuel Altamirano, Ferrer, Guardia, Moisés Sáenz
desde la Escuela Rural Mexicana, que aún sigue dando lecciones, desde la Escuela Cardenista y ahora con la Escuela Integral y también la Escuela Altamiranista. Alternativa porque somos movimiento pedagógico cuya construcción es parte del movimiento de educación popular que corre en América Latina y del cual ahora es parte importante Riosal, del cual también somos parte. El Programa Nacional Alternativo es conocido ya en América Latina y se practica en miles de escuelas en México. Con el PANAEC se va a construir una escuela transformadora para la patria digna. Estamos haciendo patria desde la escuela. Se contribuye a reconstruir la comunidad solidaria, se constituye colectividades conscientes, se promueve la renovación del medio ambiente y se contribuye a la formación de un ser humano sano, armonioso, con curiosidad, con pensamiento crítico, laborioso, creativo, sereno, feliz. Con la práctica del PANAEC se constituyen colectivos pedagógicos y sus actores viven la escuela como mundo y el mundo como escuela. La cuarta transformación en marcha en México no merece un modelo educativo neoliberal ni con parches de cultura. Es indignante y constituye una afrenta al magisterio democrático del país y a nuestro gran movimiento pedagógico el que se siga educando en base a las científicas competencias educativas y que se sostenga la línea de las aberrantes habilidades emocionales como si el desarrollo cognitivo y el pensamiento predictivo científico dependieran La cuarta transformación en marcha en México no merece un modelo educativo neoliberal con parches de cultura. Es indignante y constituye una afrenta al magisterio democrático del país y a nuestro gran movimiento pedagógico el que se diga educando en base a las científicas competencias educativas. Se sostenga la línea de las aberrantes habilidades emocionales como si el desarrollo cognitivo y el pensamiento predictivo científico dependiera de estar contentos. Es igualmente grave que la llamada nueva escuela mexicana no tenga como modelo social el modelo socioeconómico, político y cultural de la cuarta transformación y se hunda en las tesis neoliberales de la excelencia. La nueva educación o es profundamente científica por ser constituyente de sujetos cognoscentes, constructores de objetos de estudio precisos, con amplio acceso al cuerpo del conocimiento humano y dominio del método científico, o será una mala versión de la escuela neoliberal basada en neoconductismo y en las peores escuelas oscurantistas. Darle el carácter popular a la tecnología, la soberanía digital, construir programas sociales sustentables que no atenten contra la naturaleza, proteger la ecología, tecnología al servicio del pueblo. Los maestros generan cultura y deben ser parte de formar una escuela política y ideológica. El papel de los maestros y maestras ha de ser más propositivo en la comunidad, integrándose a la asamblea de colonias y comunidades, aportando soluciones a necesidades comunes, llevar a la práctica las propuestas y proyectos hechos con la comunidad desde la perspectiva de educadores populares. Otros aspectos necesarios en la transformación del docente son construir una visión ética de la vida para asumir también la problemática escolar como propia, transformar el actuar educativo hacia una visión humanista a través de los perfiles en formación, desarrollar la cultura asamblearia colectiva, así como la necesidad de integrarnos al proceso de transformación que vive el país actualmente para impulsar los cambios en marcha y evitar el regreso del neoliberalismo conservadurismo. Se plantea la necesidad de sistematizar la práctica diaria de los haceres comunitarios y escolares. Una de las grandes potencialidades del PANAEC está en la planeación comunitaria, en la asamblea de inicio del ciclo escolar. Es necesario convocarnos a generalizar las asambleas para reconocer los problemas comunes. Otra de sus potencialidades es la actividad productiva a través de la elaboración de una red de plantaciones, desde hortalizas hasta huertos escolares,
porque ahí está situada una posibilidad de experimentación y de práctica social en torno de las grandes temáticas planteadas en este educador. El fortalecimiento del PANAEC desde la educación popular, para ello planteamos lo siguiente. Es imprescindible reflexionar sobre los sujetos pedagógicos populares con sus formulaciones teóricas depositadas en nuestro programa, en las planeaciones y en las prácticas alternativas. La lectura crítica del orden social vigente existente y sus efectos en la familia, la escuela y la comunidad. Fuerte en temas de alimentación, producción de alimentos, salud, ecología, se hace necesario fortalecer los ejes económicos, políticos y sociales. La intencionalidad política emancipadora en lo teórico práctico y el desarrollo de la conciencia general. Se hace necesario precisar las formas para la conciencia política e ideológica de clase. La contribución a fortalecer los sectores dominados como sujeto histórico capaz de protagonizar el cambio social. Una mayor vinculación con los sectores en lucha y se requiere fortalecer en lo general los movimientos sociales. Todavía tenemos incipientes ejercicios de organización comunitaria. Una convicción que desde la educación es posible contribuir a la utopía o determinación del nuevo proyecto político-cultural, cuya limitación en el dominio de las líneas estratégicas por quienes practicamos nuestro programa. Y también la incidencia del método de la dialéctica materialista en los procedimientos metodológicos y de ejercicios de sistematización. Tenemos un buen nivel de apropiación de estos procedimientos, pero requerimos avanzar en los propósitos de sus aplicaciones. Este balance del Programa Nacional Alternativo, desde los preceptos de la educación popular a 12 años de su conformación y puesta en práctica desplegada como Programa Nacional con estructura curricular, arroja los siguientes saldos. Ayuda a la generación de conocimiento y pensamiento. Fuerza en el lenguaje, como primeros ensayos en procesos productivos ecológicos y como en las ferias de la ciencia. Contribuye a la construcción de la cultura democrática y tenemos un avance en las asambleas comunitarias y escolares. Importante presencia de nuestro programa ha sido en el sistema educativo formal y en el proceso de abrogación de la reforma educativa neoliberal. Tiene un fuerte impacto en los espacios y los procesos de formación de educadores populares, ahora en su versión virtual internacional. Promueve el desarrollo de la conciencia ecológica, potencia el desarrollo de la conciencia de las perspectivas de género y de derechos humanos, avanza de manera creciente en la construcción de colectividades, tiene un papel importante en la reconstrucción del tejido comunitario y la comunalidad. Nos hemos planteado también constituirnos como sujetos políticos, sociales y pedagógicos con memoria histórica, con identidad y proyectos propios. Aunque es limitada aún la construcción de fuerza social, tenemos también una fuerza en el poder local y en proyectos de desarrollo y una capacidad de incidencia en lo local que necesitamos fortalecer. En el método científico de la dialéctica materialista como base de construcción de nuestro programa y el tronco desde la cual se formulan los procedimientos metodológicos de las disciplinas del conocimiento de la estructura curricular es uno de nuestros baluartes. El método de interpretación de la realidad genera procesos para entender la existencia del ser humano universal con sus tres características del método, que es centro de la objetividad, la palabra, centro de la subjetividad, el análisis, síntesis y la actividad o voluntad como acto del pensar y la aplicación. Se busca desarrollar y entender las causas básicas internas para su transformación. El método científico ayuda al proceso de transformación mediante el planteamiento de una problemática que nos permite resolver situaciones de la realidad mediante la categorización para caracterizar las acciones transformadoras. Así también las tareas en la comunidad como la defensa de la vida, la defensa de la naturaleza, la defensa del trabajo y la defensa del acceso al conocimiento. En el método dialéctico
En contraparte, y el método científico para el estudio de los fenómenos sociales, se investiga la verdad mediante el examen crítico de las percepciones y teorías, y también el intercambio de proposiciones como tesis y contraproposiciones como antítesis para resolver la contradicción a través de las formulaciones de una síntesis final, que es la conclusión. Este método de estudio utilizado en nuestro programa es la dialéctica materialista, que se concibe como el proceso dialéctico de lo concreto a lo abstracto y de lo abstracto a lo concreto. Nuestro programa nacional alternativo también enseña a pensar de manera consciente, empezando por el docente. Es él quien debe transformarse para transformar a la comunidad educativa a la que se debe. Tiene también un gran reconocimiento los programas de desarrollo neuronal pleno y desarrollo lingüístico integral. Es favorable para la educación inicial y la educación especial, ya que vemos que puede mejorar e incluso solucionar algunos de sus problemas temporales, y con ello respetamos el desarrollo del niño. También en formar la comunidad fundada en la educación de la conciencia colectiva, que permita resolver el manejo de los recursos naturales para la alimentación sustentable y servicios básicos, dando énfasis en lo endógeno regional, alimentación, salud y educación, y en la promoción de soberanía alimentaria desde la organización del pueblo para el consumo de alimentos sanos y accesibles que promuevan la refundación de la civilización. Disculpen, tenemos luego las problemáticas de la virtualidad. Una de las tareas inmediatas en la educación especial es recuperar la formación especializada en nuestras normales, el derecho al trabajo y garantizar educación especial para los mexicanos, en avanzar en la cultura asamblearia y con la comunidad, enlazando las labores en los centros de atención múltiple. ¿Cuáles son los desafíos en medio de la batalla por el modelo educativo nacional? Es relanzar nuestro programa alternativo, la educación popular, integral, humanista y científica. Es profundizar la renovación de la escuela pública con el lema La Escuela Transformadora para la Patria Digna. Es trabajar en el ciclo escolar 2020-2021 para la renovación de todos los materiales de nuestro programa. Es fortalecer la ampliación de los márgenes de la nueva escuela mexicana para el ejercicio de la educación popular en México y la incorporación, es forzar la ampliación de los márgenes de la nueva escuela mexicana para el ejercicio de la educación popular en México y la incorporación de las invariantes básicas del PANAEC a incluirse en el nuevo modelo educativo, y en paralelo extender el trabajo con el programa alternativo de educación y cultura, donde sea necesario aprovechar la cobertura que brindan las nuevas leyes. Es tejer la red nacional de los colectivos del PANAEC por regiones y niveles educativos coordinados con el Comité Ejecutivo Nacional Democrático y con los consejos nacionales de sistematización y elaboraciones pedagógicas. Es desarrollar el pensamiento crítico, colectivo y creativo que oriente el actuar de escuelas y comunidades en los temas alimentación sana, salud comunitaria, buena producción de alimentos, bienes y servicios, renovación del medio ambiente y respeto a las redes de la vida. Incluir los temas de géneros y de derechos humanos. Se requiere estructurar mallas curriculares, folletos, cuadernos y otros materiales. Preparar nuevos materiales del programa de educación y cultura para tiempos de distanciamiento social. Profundizar la reflexión y la práctica de la nueva humanidad consciente, sana, con paz duradera, paz interior, serena, feliz y amorosa. Nuestro movimiento también se pronuncia por el apoyo a los movimientos internacionales de mujeres, indígenas, ecoambientalistas, contra el racismo, por la defensa del territorio, de la cultura y de la vida, por la conformación de los comités que defienden la vida en México y la defensa de la cuarta transformación, contra la intervención imperialista en nuestros países
el bloqueo a Cuba y a Venezuela. Y en específico, planteamos un posicionamiento de educación especial y educación inicial en México, que se pronuncia por la defensa de estos niveles en el marco constitucional y de la educación pública, abrazados desde nuestro Programa Nacional Alternativo de Educación y Cultura, implementando los colectivos pedagógicos de estudio y transformación con la comunidad para que puedan concretar sus anhelos de incluirse funcional y productivamente a la sociedad mexicana en el buen vivir. Defendemos el trabajo y la formación del docente normalista de educación especial y se implemente también la especialización en la Universidad Pedagógica Nacional. 10 de julio del 2020, Ciudad de México. Hasta que la dignidad magisterial y el poder de base y el poder popular se hagan costumbre, no pararemos de andar. Comité Ejecutivo Nacional Democrático del Centro en Lucha, Congreso Nacional de Bases, Movimiento del Magisterio Democrático Nacional, Red de Investigadores y Organizaciones Sociales de América Latina, Educadores Mexicanos con Morena, Unidad Patriótica, Sindicatos de Chile y Sindicatos de Brasil. Gracias, compañeros. Duro y hasta la victoria.